Saludos, estimados estudiantes. La clase del día de hoy en Educación Cultural y Artística, el tema que vamos a seguir es el artes plásticas dentro de la etapa del Renacimiento. En la etapa del Renacimiento, las artes plásticas vinieron a flote, vinieron a florecer. ¿Quiénes fueron en este caso las personas que empujaron, enfatizaron en el hecho de las artes plásticas dentro de la etapa del Renacimiento? Fue el señor Miguel Ángel, el señor Leonardo da Vinci y Rafael, lo cual en este caso ellos influyeron en lo que fue el recopilar, el capturar la belleza, el medio de las artes espirituales y también vieron una visión más allá, un enfoque más dinámico, un enfoque más sólido al hecho de la visión hacia el ser humano. Si nosotros podemos visualizar la gráfica que se encuentra aquí, como les mencioné anteriormente, son bosquejos, son artes, son pinturas realizadas por aquellos maestros de aquel entonces que buscaban el perfeccionamiento, ya sea en rasgos, sea el hecho de la pintura como tal. Entonces ellos buscaban algo más realista, algo más acople a lo que es en este caso la fotografía o como tal, como un ser, como el ser humano que podemos ver aquí, ¿sí? ¿Cuáles fueron los representantes de aquellos tiempos dentro del Renacimiento o el teatro renacentista? Fue, tenemos tres que se encuentran aquí, que fue Juan de Encina, Gil Vicente y Lope de Rueda. Juan fue un poeta, fue dramaturgo y músico español. Él fue considerado en aquel tiempo uno, o como se lo decía, los padres del teatro renacentista en español. El señor Gil Vicente, él también fue un poeta portugués, un dramaturgo y también él formó, en este caso, tuvo algo destacado que fueron sus obras satíricas y autosacramentadas que reflejaban en este caso la sociedad de su época. Recordemos que la sociedad en su época era el tabú, era el hecho de su manera de vestimenta, su cultura como tal, era un poco, en este caso, algo muy acople a su cultura de aquel entonces, ¿sí? Lope de Rueda. En este caso, él fue considerado el primer dramaturgo profesional dentro de España. Él se destacó por sus obras realistas y la creación de tipos populares. ¿Sí? Ellos fueron los tres artistas que en aquel tiempo del renacentista, ellos realizaron lo que es la arte del teatro. Sí, ellos fueron los representantes más primordiales o los que salieron a la luz en este caso como representantes de lo que es el teatro renacentista. Juan de Encina, que fue nombrado anteriormente, él fue un poeta y dramaturgo y también hacía lo que eran obras teatrales y era innovador. Dentro de lo que fue su vida un poquito, él fue un poeta y dramaturgo. Encina, dice aquí, fue él un pionero en el desarrollo del teatro renacentista dentro de España, o en lo que sería en el idioma español. Sus obras teatrales él escribió piezas pastoriles, autos sacramentales y obras profanas. Ya, entonces él escribió de todo un poquito, ¿sí? En la parte teatral. En la parte de la innovación, él de qué manera nos aportó. Él, en este caso, su única acción que fue incrementar o él en este caso introdujo nuevas técnicas y estilo al hecho de hacer teatro, ¿sí? Como un ejemplo, dice, como la unidad de acción y la estructura dialogada. Entonces, ese es un aporte primordial que hizo
en este caso Juan de Encina, para el teatro del renacentista. Gil Vicente, él fue dramaturgo y poeta portugués. Fue considerado el hecho uno de los más importantes dramaturgos del Renacimiento en Portugal. ¿Sí? Obras teatrales. Él escribió muchas obras de teatro, satíricas, autosacramentales, que ellos buscaban, en este caso, Gil Vicente, él buscaba el reflejo en la sociedad de aquella época. ¿Sí? En la parte del estilo innovador, él buscó en este caso la función elemental en lo que es la tradición medieval con las técnicas del renacentista. ¿Sí? Ese es el estilo innovador que tomó en ese entonces el señor Gil Vicente. Lope de Rueda. Él fue el primer dramaturgo profesional. En sus obras realistas se caracterizó por el estilo realista y la creación de tipos populares. La innovación teatral la produjo, en este caso, ¿de qué manera la introdució? Fue mediante nuevas técnicas y formatos que incluyeron el desarrollo del teatro español. La danza dentro de lo que es el Renacimiento. Sus características o cuáles fueron sus principios. El refinanciamiento o el refinamiento, los bailes de pareja, la música y coreografía, que son sus características. Dentro de lo que es la danza y el renacimiento, tenemos la refinamiento, que es la danza de renacentista, que se caracterizó por su elegancia y refinamiento, como lo dijo su nombre. Los bailes en pareja como tal surgieron en los nuevos bailes de pareja con el, en este caso, con el hecho del minueto y la pavana, ¿sí? La música y la coreografía, como le dice, la danza es acople a la música. Recordemos, si no hay música, no hay danza, ¿sí? Y consecutivamente. Nos menciona que el hecho que la danza y la música se integraron en aquel entonces y hasta ahora en día sigue siendo así. Entonces llegaron a compaginar y llegaron a hacer una manera más armónica lo que es el hecho de la música y la coreografía, ¿sí? Dentro de lo que es la música en el Renacimiento, tenemos que la música en renacentista se caracterizó por su mayor complejidad polifónica. Eso fue al hecho de la polifonía. En la parte de los instrumentos, dice, al hecho que él desarrolló, o en este caso fue desarrollado los instrumentos musicales, como en este caso el virginiano y el laúd, ¿sí? Y los compositores que no podían faltar, obviamente, ellos se destacaron en este caso como en el caso del señor Palestrina, Lassus y Monteverdi. Ellos son los, en este caso, los compositores que no participaron, o en este caso los que fueron destacados pero no han participado, ¿sí? El Renacimiento como tal fue una época en la cual nosotros vimos el florecimiento en cualquier tipo de artes, artes plásticas, arte de pintura, arte de dramatización y todo eso. Entonces quiere decir que dentro de esto, lo que es el Renacimiento, vino a florecer aquella etapa, ¿sí? En lo cual influyó mucho en lo que son los avances científicos, ¿sí? Como lo dice aquí, con avances
significativos en lo que es la pintura, el teatro, la danza y la música. Estos logros, en este caso, en la parte artístico, ¿de qué manera lo reflejan? Lo reflejan en la manera del espíritu humanista y en la búsqueda de la belleza y la perfección que se caracteriza en el periodo histórico. ¿Sí? Entonces, el día de hoy hablamos sobre el Renacimiento y las artes plásticas que fueron utilizadas. Ese sería el tema del día de hoy. Espero se encuentre bien, que tengan un excelente día.